Muy buena familia, ¿qué tal? Soy Tony y hoy os vengo a explicar por qué muchos de nosotros no conseguimos bajar la grasa magra o la grasa visceral, no conseguimos bajar peso de calidad. Bueno, en primer lugar, deciros que el ser humano es contradictorio perder peso. ¿Por qué? Porque estamos hechos para la supervivencia. Entonces podemos decir que es antifisiológico bajar de peso para el ser humano, ¿vale? Para bajar de peso, lo que necesitamos es siempre un equilibrio hormonal, ¿vale? Y un equilibrio y un déficit energético, ¿vale? Que eso equivale a gastar más energía de la que ingresamos, ¿vale? De la que ingerimos. Vamos a hablar un poquito del proceso de la lipólisis. El proceso de la lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual el organismo descompone los lípidos, es decir, la grasa, almacenada en el tejido adiposo para transformarlo en ácidos grasos y glicerol, ¿vale? De tal manera que lo utiliza como fuente de energía, ATP, ¿vale? Que posteriormente será ADP y sería energía inmediata, ¿vale? Las características de la lipólisis es que es la principal vía para esfuerzos de baja a moderada intensidad y de larga duración, ¿vale? En ejercicios de 100 metros lisos, en ejercicios de pesas y demás, vamos a hablar de ejercicios anaeróbicos. Aquí vamos a hablar de ejercicios aeróbicos porque principalmente necesitamos oxígeno. ¿Para qué? Para oxidar la grasa, con el proceso de la beta oxidación. Bien, la duración y la intensidad se activa de forma predominante en esfuerzos superiores a 3 minutos, ¿vale? Vamos a operar principalmente en zona 2, ¿vale? Zona 1 también, ¿vale? Es válido, ¿vale? Pero digamos que mayor eficiencia y eficacia para esa oxidación de la grasa es zona 2, ¿vale? Vamos a tener en la zona 2 una mejora cardiovascular, una mayor duración del ejercicio aeróbico y mayor generación y mejora de la mitocondria en las células, ¿vale? La zona 2 es trabajar de un 60 a un 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo podemos más o menos saber nuestra frecuencia cardíaca máxima? Con la fórmula de Tanaka, ¿vale? La podemos medir de 1000 millones de maneras, la frecuencia cardíaca máxima, pero de una manera rápida es 208 menos, abrimos paréntesis, 0,7 por tu edad, ¿vale? Y esa frecuencia máxima tendremos que hacer el porcentaje del 60-70%, ¿vale? Dependiendo del tiempo que tengamos de disponibilidad para hacer el ejercicio físico, vamos a acercarnos más a la zona de 70 o al 60%. Recordad que siempre en la zona 2 podemos ir hablando con los compañeros, ¿vale? Podemos ir hablando con el compañero de running o la compañera de running o de ciclismo o del kayak, cualquier ejercicio aeróbico que estemos realizando. Recordad que la grasa, ¿vale? Por cada gramo de grasa son 9 kilocalorías, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar de que es la mayor eficiencia, lo que produce una cantidad de ATP muy superior a la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis principalmente son el glucógeno, lo que tenemos almacenado en los músculos, ¿vale? Y estamos hablando de que cada gramo de alcohol cada gramo de hidrato de carbono son 4 kilocalorías, ¿vale? Mientras que el de la grasa son 9 kilocalorías, ¿vale? Entonces produce mayor cantidad de energía la grasa, ¿vale? Para el proceso de la obtención de esta energía es mucho más lento, claro. Por eso tardamos mucho más en descomponer. Por eso no podemos ir sprintando durante 100 kilómetros o durante 5 minutos. ¿Por qué? Porque el proceso de esa descomposición de la grasa es mucho más lento, ¿vale? Bueno, esa es una de las razones, nada más. Bueno, la regulación hormonal durante el ejercicio. Vamos a hablar de cuáles son los estimuladores, ¿vale? Los estimuladores de esta lipólisis, ¿vale? Que vamos a tener es mediante el ejercicio físico, ¿vale? Que va a aumentar la liberación de la adrenalina, que es una hormona en nuestro cuerpo. También va a aumentar la noradrenalina
el glucagón, que sería la antagonista a la insulina, esta hormona que se genera en el páncreas, ¿vale? Que es indispensable para tirar de la grasa, ¿vale? Mientras que haya insulina en el en la sangre, nunca se va a producir el proceso de la beta-oxidación, ¿vale? Así que es muy importante que el páncreas esté generando glucagón para que se esté produciendo el proceso de la lipólisis, ¿vale? También vamos a estimular la hormona del crecimiento, ¿vale? Las cuales activan las enzimas de la lipasa para liberar las grasas, para movilizar esas grasas, ¿vale? Como decíamos, los inhibidores de esta lipólisis es la insulina. Esta hormona bloquea directamente la lipólisis, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos ver nuestra resistencia a la insulina? Bueno, pues con un análisis de sangre, ¿vale? Un análisis de sangre mide la resistencia a la insulina, ¿vale? Cuando nosotros comemos hidratos de carbono, ¿vale? Nuestro páncreas libera la insulina, ¿para qué? Para regular la glucosa, el azúcar, y bajarlo, ¿vale? Para regular el índice glucémico. Entonces, si nosotros, por ende, tenemos un aumento de la resistencia a la insulina, no sería bueno, ¿vale? Porque a largo plazo nos va a generar, pues más sobrepeso y luego puede eso derivar en diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios no quiera nunca, ¿vale? Nunca nos tenemos que guiar por ni los azúcares refinados, ni la harina refinada, ni los ultraprocesados, ni nada de eso, ¿vale? Hay que ir siempre por la madre naturaleza, verduras, carnes, lácteos, en fin, la vida sana. Huir de las bebidas carbonatadas, azucaradas, zumos, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Para hacernos... para no disparar los índices glucémicos de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque una glucemia excesiva forma al final ácidos grasos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se forman ácidos grasos? Pues es el anabolismo, ¿vale? Se acumula en forma de energía, ¿vale? La insulina es la hormona que al final, de alguna manera o de otra, si esa energía que no se ha utilizado no se usa, pues al final se transforma en grasa, ¿vale? Y es por eso que se produce el proceso de anabolismo, ¿vale? Que el antagonista sería el catabolismo, ¿vale? Entonces se acumulan las reservas de energía en forma de grasa, ¿vale? Cuando la insulina aumenta en sangre, no voy a activar el glucagón, ¿vale? Entonces, pues obviamente no estaré en el proceso de la lipólisis, más bien en el proceso de la glucólisis. ¿Cómo podemos ver cómo en nuestro cuerpo es resistente a la insulina? Pues con un examen HOMA, Homeostatic Model Assessment, por la glucemia. Esto es básicamente un análisis de sangre. Bueno, algunos tips para mejorar nuestra salud. Ayuno intermitente, ¿vale? Recordad que mientras que no tomemos ningún sólido, estamos en ayuno. Es decir, el café, por ejemplo, o el mate, serían bebidas que nos mantendrían con la cafeína, que bloquearían esos receptores de adenosina en el cerebro, de la fatiga, y nos mantendrían en ayuno, ¿vale? O cualquier tipo de líquido nos mantendría en ayuno. En el momento que tomemos cualquier tipo de sólido, rompemos el ayuno, ¿vale? Y muy importante, cuando rompamos el ayuno, que rompamos el ayuno con alimentos de calidad, ¿vale? Comer alimentos de bajo índice glucémico, ¿vale? Es decir, en vez de apostar por el arroz blanco, pues por el arroz integral, ¿vale? Porque así no va a disparar nuestro índice glucémico. Mejora tu flora intestinal, véase, por ejemplo, apostando por las verduras y las frutas. Al final y al cabo, la fibra va a mejorar nuestra flora intestinal. Y ejercicio aeróbico,
¿vale? El ejercicio aeróbico de intervalos pues va a hacer también una buena manera de desactivación de la lipólisis. Uno de ellos, pues bueno, he puesto Farlek por poner uno de ellos, pero hay muchos. Hay HIIT, que es High Interval Intensive Training, que no lo he apuntado, pero bueno. Hay muchos, ¿vale? A mí este es uno de mis favoritos, que es el Farlek, que bueno, imaginamos que esto es una pista de fútbol. Aquí, en la zona más corta, vamos a hacer sprints al 100%, y toda esta zona, que van a ser unos 100 metros, vamos a utilizar de recuperación, ¿vale? En zona 2, ¿vale? Aquí vamos a estar en zona esa, aquí, en la zona de donde estaría la portería y el área de penalti, vamos a estar en zona 4, zona 5, ¿vale? Aquí no podemos hablar prácticamente, y luego cuando volvamos a zona de recuperación vamos a volver a zona 2. ¿Para qué? Para recuperar, ¿vale? Bueno, y esto es todo por hoy, ¿eh? Bueno, mira, se me ha olvidado hablar del BDNF, que es el neurotrófico derivado del cerebro, que también es otro estimulante, ¿vale? Esta proteína que se produce en nuestro cerebro, pues bueno, al final es como, digamos, es como para las neuronas, digamos, es como la mejor tierra, por así decirlo, ¿vale? Imaginemos, en resumida cuenta, que la lipólisis es sacar, por ejemplo, a preparar la leña, por así decirlo, los troncos de leña, ¿vale? Y la beta oxidación es cuando se empiezan a producir esa quema de grasas, por así decirlo, ¿vale? Y eso, recordad que no hay que perder músculo, porque el músculo al final es símbolo de longevidad, es símbolo de salud, ¿vale? Por lo que hay que intentar es siempre perder peso de calidad. Vamos a hablar de las grasas viscerales, la grasa magra, y mantener la masa ósea, que es muy importante en nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, esto es al final uno de los macronutrientes más importantes que tenemos en nuestro día a día. Son indispensables las grasas a día de hoy. Desafortunadamente, muchos nutricionistas la han demonizado, pero son muy indispensables para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo. Al final también es como el engranaje de esa biomecánica, ¿no? En fin, se producen fenómenos increíbles fisiológicos gracias a nuestra grasa. ¿Y qué más cositas? Bueno, las grasas hidrogenadas, que no he hablado hoy de ellas, son las peores, son las, digamos, menos sanas, ¿vale? Igual que os voy a hablar un poquillo y ya os resumo, y me paso por aquí por la cámara, a ver, que esto no lo voy a cortar, lo voy a hacer de una. Que lo que decía, que las grasas hidrogenadas van a ser las peores que podemos tomar. Las grasas hidrogenadas al final están en todos alimentos de ultraprocesados, ¿vale? Estamos hablando de las palmeras de chocolate, toda la bollería industrial y demás, ¿vale? Tienen que ver mucho con la aceite de palma y todo eso, con el glicerol este. ¿Qué más? Para no disparar nuestro índice glucémico, pues eso, en vez de apostar por la harina refinada blanca, pues siempre harina integral. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al descomponerla, la insulina no se va a disparar tanto. ¿Qué más consejo? Otro tip que os voy a dar para no disparar la hormona de la insulina tan drásticamente, porque al final todo lo que tiende en el cuerpo es a regularse, ¿vale? El tema de los zumos, al final también se generan picos de insulina. Un zumo de naranja es muy sano, sí, porque al final estás apostando por una fructosa que viene de la madre naturaleza, como es la naranja o la mandarina o la manzana, pero ¿qué pasa? Que se va a producir un pico de insulina porque ya se lo has dado
por así decirlo, se han roto unas cadenas y luego también habla del instinto de saciamiento. El instinto de saciamiento es mucho menor, ¿vale? Al fin y al cabo, si cogemos aquí un vaso de agua, ¿vale? De esta cantidad, aquí a lo mejor nos caben 5 naranjas, ¿vale? 5 naranjas exprimidas en zumo de naranja, por ejemplo. Sin embargo, si yo doy al mismo cliente o al mismo paciente 5 naranjas, las va a cortar, va a ir gajo a gajo, comiéndosela, va a tener fibra, va a tener más fibra y va a meterse esa energía en el cuerpo de una manera mucho más lenta, porque al final la está masticando, la está salivando y demás. Y bueno, eso, apostar por la dieta mediterránea, por ejemplo, las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas de los frutos secos, y además que tienen proteínas de muy buena calidad, también es muy bueno. Claro, eso sí, nunca pasarnos. Un buen puñadito de almendras, de nueces, siempre va a ser sano. Lo que no va a ser sano a lo mejor es tomarse una bolsa entera de pipas, ¿no? A no ser que estemos por otro lado gastando esa energía con ejercicio físico y con demanda energética, ¿vale? Al final todo tiende al equilibrio familiar. Y bueno, no me quiero enrollar más porque esto es un poco muy extenso, o sea, se puede hablar de miles de millones de cosas. Pero bueno, quería hablar de un poco del proceso de la lipólisis. Espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis realizando ejercicio físico, que tiene un montón de beneficios. Diferenciarlo bien de la actividad física, que son las actividades que hacemos en nuestro día a día, como ir andando al trabajo. Ejercicio físico es cuando hay un esfuerzo físico y obviamente también psicológico. Y nada, familia, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Llevaba mucho tiempo sin pasarme por aquí. Nada, suscribiros si lo veis oportuno y preguntarme cualquier cosa por comentario, estaré encantado de atenderos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.